Datos que nos sirven para proteger, para mejorar nuestra salud y cantarle retruco a las enfermedades. Y entonces hoy queremos presentar dos amigas de nosotros, de nosotras y nosotros en el invierno, dos amigas de nuestra salud. Una es una planta medicinal, no se utiliza como alimenticia, por lo menos en nuestras pampas, y otra es una planta, sí, muy alimenticia. La planta medicinal típica del invierno es la malva. La malva es una planta que desde la antigüedad, desde hace, según parece, no menos de 3.000 años, se conoce, la humanidad la conoció, la empezó a aprovechar, y es una planta que ustedes verán que aparece en el invierno. Ya en el verano no la vamos a ver, ni en la primavera un poquito, y después en el verano ya no la vamos a ver. Y es una planta que, ¿dónde la vemos? La vemos en baldíos, a lo mejor al costado de las cunetas, en los campos, ¿eh? En los pastizales también sale la malva. Sale también, la he visto en veredas urbanas. Por ahí aparece una planta que para quienes la conocemos enseguida decimos, claro, la malva, el invierno, ¿no? Es una planta que al principio vivía en Estados Unidos, en el norte de África, en regiones de Asia, pero en el siglo XV ya aparece la planta en Europa, la planta va, viene, es cosmopolita, y después se subió a los barcos y se vino a nuestro continente, y hoy se aquerenció, y hoy es una planta bien de nuestra pampa húmeda, ¿no? Soporta las heladas, por eso se luce en pleno invierno. ¿Y cómo es la planta? Mira, la planta mide más o menos hasta 1 metro de altura, tiene unas hojas bien verdes, lindas, festoneadas, como tienen como 5 gajos la, la hoja verde oscuro, y tiene flores que se amuchan en las axilas del tronquito que da origen a cada flor, y los pétalos son rosa violáceos. El tallo muchas veces va por debajo de la tierra, se llama rizoma. Cuando un tallo de la planta va por abajo de la tierra, va por abajo de la tierra y va sacando brotes, la menta hace eso también. Bueno, en este caso la malva lo hace. ¿Y qué aprovechamos de la malva? Aprovechamos las hojas y las flores. Y hay que juntar las hojas ahora, hay que ver lugares donde la planta no esté sujeta a contaminación, digamos, tiene que ser un lugar bien, bien limpio. Juntamos las hojas, ¿eh? Y las flores no, las flores las vamos a juntar más en la primavera, eh, porque recién ese es el momento donde están oportunas. Las vamos a secar a las hojas, a la sombra, vamos a descartar las hojas que están manchadas. Hay un honguito que cuando se mete en esa hoja, la hace como unos puntitos en la hoja, ahí hay que rechazarla porque está la hoja invadida por un pequeño hongo y eso la malogra, ¿no? ¿Y cómo nos ayuda la malva? La malva nos ayuda porque las plantas tienen principios activos, son moléculas que la planta ella sabe para qué la produce para su economía, digamos así, ¿no? Pero nosotros hemos aprendido que esos mucílagos nos pueden servir a nosotros y utilizamos la planta como planta medicinal. Eh, Hay nombres raros de ese mucílago que yo no los voy a decir, ¿no? También tiene otros principios activos que se llaman antocianinas, que son muy buenas para nuestra salud. Y parece mentira, pero la malva también tiene vitamina A, B, B2, vitamina C. Así que es una planta que muchos pueblos, especialmente en África, la han utilizado como alimento y lo bien que hacen.
Bueno, ¿en qué problemas de salud se destaca la malva? La malva, miren, voy a decir algunas palabras, pero enseguida las voy a traducir en criollo. La malva es emoliente, demulcente. ¿Qué es eso? Eso quiere decir que a nuestro cuerpo, a lo que está rugoso, lo suaviza. A lo que está espeso, lo fluidifica, lo hace más fluido, lo enchirla. ¿Mm? Y ahora vamos a ver cómo se luce la malva. En el aparato respiratorio, ahora, actúa como expectorante, actúa como antitos, la malva. Las personas que tienen asma, que tienen enfisema o simplemente que tienen un catarro, se van a beneficiar con la malva. En el aparato digestivo, la podemos utilizar para gárgaras, para buches, para problemas de la boca, como por ejemplo las aftas, las faringitis. En la parte rectal del recto y del ano, muy buena la malva, es conocida como muy útil para los problemas hemorroidales. En la piel puede servir como compresas para los eczemas, forúnculos, abscesos. ¿Y cómo la utilizamos? Tenemos que hacer un cocimiento. ¿Qué es un cocimiento? Algunos le dicen decocción. Es un cocimiento. Es hervir 2 o 3 minutos a la malva. Hay que hervirla. ¿Por qué? Porque las hojas son así un poquito duras con respecto a la hoja de la menta, con respecto a la hoja de la melisa, del cedrón. Le llamamos un poquito más duras y entonces este, son un poquito más egoístas para soltar los principios activos. Entonces no alcanza con un tecito. Hay que hervir 2 o 3 minutos la hoja de la malva y ahí se saca un cocimiento. Y ese cocimiento de malva es lo que sirve para hacer gárgaras, para hacer baños de asiento en los casos de las hemorroides, nos sirve para tomar como en forma de té a ese cocimiento. Entonces, si tenemos catarro, lo ablanda. O sea, es demulcente, emoliente, que quiere decir que todo lo que está espeso, todo lo que está de alguna manera rugoso, eh, lo pone bien, lo ablanda y podemos expectorar. Bueno, eso con respecto a la malva, ¿no es cierto? ¿Qué otra cosa le querías decir? A lo mejor viene bien conocer un poquito más de la historia, brevemente, un poquito más de la historia. Mire, muchos pueblos de la antigüedad, muchos pueblos de la antigüedad en Asia, en el norte de África, les decía, que empezaron a aprovechar a la malva, la domesticaron. Es decir, la domesticación de una planta o de un animal se produce hace miles de años, ¿no es cierto? Y eso ha favorecido muchísimo que la planta sea conocida. Las comunidades de nuestros antepasados se daban cuenta que esa planta era útil, la llevaban a vivir cerca de la casa, a eso le llamamos domesticación de este vegetal, que ya les digo, se ha quedado con nosotros y se ha difundido en todo el mundo, es como que al principio se lo descubre, digamos así, en un lugar del mundo, y después los pueblos la van llevando de aquí para allá y le van descubriendo propiedades útiles para la salud, y en algunos pueblos para la alimentación. Bueno, entonces hay que salir a buscar la malva en lugares apropiados, en lugares que estén limpios, y nos va a servir el cocimiento de la malva para utilizarlo para nuestra salud. Les decía que para el invierno nosotros aparecen plantas medicinales, alimenticias, que son muy útiles en los tiempos del frío, con las enfermedades del frío, y por eso hablamos de la malva hace un ratito. Y ahora quiero hablarles de la avena. La avena, un cereal. La avena, un cereal. Los cereales son alimentos magníficos. Eso sí,
siempre que sean integrales, eso ahora lo vamos a explicar mejor, porque nosotros decimos integral, 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 hay que saber de qué se trata, ¿no? En el fondo el cereal es una semilla. La humanidad, les decía, la humanidad particularmente representada por las mujeres, logró hace miles de años domesticar a los cereales, es decir, como les decía, sembrarlo, criarlo en su casa, domesto quiere decir casa, entonces nos fuimos haciendo amigos de los cereales. Comenzamos a cuidarnos mutuamente, los regamos, los carpimos, los celebramos y ellos, los cereales, nos nutren, nos fortalecen. Cada pedazo grande del mapamundi abrazó cálidamente a un cereal. Vean ustedes, Asia, el arroz, solo pensar en China y Japón para imaginarnos a sus habitantes comiendo arroz con palitos, ¿no es cierto? Al trigo podemos asignarle el sur de Europa, italianos, italianas manchando la pasta chutta. Claro que el trigo cruzó el mar y hoy es nuestro. Y con él la pizza, los pastelitos, los tallarines. Roberto, eh, bueno, nuestro continente viene cultivando su cereal originario, no nos olvidemos, su cereal madre, ¿cuál es? Desde hace miles de años. El maíz adorado por los pueblos originarios de nuestro continente Abya Yala, ¿no? Después está el mijo, un cereal poderoso, poco conocido lamentablemente todavía en estos lares, pero que alimenta a buena parte de África, ¿no? Si queremos asignarle un lugar donde el cereal se aquerenció, ¿no? Pero hoy me gustaría hablarles de la avena, ¿no? Este, yo no me olvido que al principio decía que los cereales tienen que ser integrales, cualquiera de ellos deben ser integrales si en verdad lo que queremos es nutrirnos. ¿Y esto por qué? Porque esto de integrales, que parece toda una novedad, es un concepto que revolotea en las dietéticas, ¿no? Que se va metiendo en los supermercados. Bueno, alude a que ese producto, por ejemplo, fideos, galletitas, pan, se ha producido moliendo el grano de cereal, se ha producido moliendo la semilla de cereal y aprovechando toda esa harina que se obtiene con la molienda. Se aprovecha el grano íntegro, por eso se dice integral. Ah, ¿y antes cómo era? Y antes, hace unos 100 años, un poco más, a nadie se le hubiera ocurrido hablar de harina integral, pan integral, galletitas integrales, porque esa era la única manera que se conocía hace 100 años. No había nada que discutir. Pero después apareció el molino, se separó la harina por un lado, que quedó blanca, blanquísima, triple cero, cuádruple cero, y todo lo oscurito lo destinaron para los animales. Pero ocurre que eso oscurito, morochito, es la verdadera nutrición del cereal. Ocurre que la semilla, el grano de cereal, tiene un germen, una puntita, que es por donde germina, por donde comienza a crecer. No nos confundamos, decimos germen de germinar, en la puntita del grano de cereal. Y también tiene una envoltura que se llama salvado, que es como una cascarita que tiene el grano de cereal. Bueno, estas dos partes del grano son las que están llenas de vitaminas, minerales, proteínas, que el buen Dios colocó para beneficio de la planta que está por, por venir, ¿no es cierto? O de quienes luego aprovechemos ese grano. Pero hace como 100 años vino la industria, siempre atrás de la ganancia, y fabricó que lo blanco
lo blanco, lo doble cero, triple cero, es lo bueno. Pero eso es un invento, eso es puro almidón, para lo único que sirve es para engordar. Pero hemos perdido aquello que hacía que sea el grano completo. Lo hemos perdido. Y a eso se le llama refinado. Y a mí me gusta hacer el chiste que está refinada la harina. O sea, es una harina muerta. Está refinada. ¿Mm? Cuanto más ceros, más muerta. Parece que los ceros que le agregan son una calificación como en la escuela. Se sacó un cero, se sacó 3 ceros, se sacó 4 ceros. Está desaprobada, aplazada. Bueno, así que ya sabemos que son preferibles los cereales integrales. Los refinados, que no digo que a veces son ricos, solo nos engordan y nos constipan, nos secan de vientre. Bueno, voy llegando a la avena. Me interesa porque es un cereal muy energético y es un cereal para el frío, para esta temporada otoño-invierno. Es el cereal del norte de Europa, esos pueblos los prefieren a cualquier otro, lo necesitan, lo aman. Hablo de los escoceses, por ejemplo, los países escandinavos, Noruega, Suecia, Finlandia, la misma Rusia. ¿M? Ellos hacen sus bebidas, sus sopas, sus masitas con avena. ¿M? La avena, ellos habitualmente existe la avena arrollada. Ustedes se acordarán del Quaker, la marca más conocida que se produce cuando pasa el grano de avena por unos rodillos, y entonces tenemos avena arrollada. Tiene proteínas, tiene hierro, potasio, tiene zinc, tiene fósforo, muchas vitaminas del grupo B, B1, B2, B3. ¿Y saben qué? Colabora disminuyendo la absorción del colesterol y del azúcar, porque, es decir, baja el colesterol y controla la diabetes, por ejemplo. ¿eh? Eso tiene todo un mecanismo que en este momento no lo voy a explicar. Es un alimento formidable para la persona convaleciente. Vieron que ahora las gripes es como que no se terminan de ir. A eso le llamamos convalecencia, cuando la persona queda debilitada, frágil después de una gripe. Y entonces esa persona que está saliendo de una enfermedad puede aprovecharse de la avena para superar ese agotamiento, esos dolores musculares. Eso es muy recuperable para que le vuelva el alma al cuerpo rápidamente. Para los niños, para los ancianos, especialmente en las dos puntas de la vida, la avena. Hay distintas maneras de aprovecharla. Por ejemplo, hay una que se ha puesto bastante de moda que se llama granola, ¿no es cierto? Sobre una base de avena arrollada, se le puede agregar el que tiene en la casa, pedacitos de orejones, de pasas de uva, el que tiene la posibilidad de tener nueces o avenas, corta todo en pedacitos chiquitos, puede agregarle un poquito de miel y tiene un desayuno extraordinario. También ustedes pueden utilizar el salvado de avena, que se suele vender separado en las dietéticas. Ustedes el salvado, que ya les dije, que tiene vitaminas, minerales, eh, proteínas. Eso lo pueden utilizar para rebozar una milanesa, queda muy rica, para no usar el pan rallado que es de trigo común, de trigo refinado, pueden utilizar el salvado de avena. Pueden hacer una sopa muy energética agregándole avena a cualquier tipo de sopa que ustedes coman. Le van a poner un buen poncho al estómago con un plato de sopa con avena. Así que me parece que estas dos amigas, la malva y la avena, bien pueden ser visitadas, convocadas en estos días de frío y seguramente nos van a hacer mucho, pero mucho bien para nuestra salud.